Excelente. Eh, Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente es una alegría que nos podamos reunir aquí en familia, en este grupo, como este pequeño grupo de compartir, donde nos acercamos a la palabra de Dios, donde yo he sentido en lo personal que el Señor está hablando y nos está diciendo muchas cosas. Eh, ha sido yo le decía a Juan Carlos hoy que yo no pensé desarrollar tanto la carta a los romanos. Yo pensé desarrollar la carta a los romanos en 2 clases, pero en vista de que va a ser muy difícil que volvamos a tener estas cosas, pues dije yo, qué mejor que podamos tener un par de clasecitas ahí que nos aclaren un poco el panorama, que podamos abrirnos a la misericordia y al amor de Dios. Y pues eso es lo que estamos acá. Entonces, como siempre, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que siga mostrando su rostro sobre nosotros y que nos permita ir avanzando en este camino. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias, Señor, y quiero bendecirte porque sé que tú estás con nosotros, sé que tú nos acompañas en este camino de aprendizaje, sé que tú estás feliz, Señor, porque estamos aprendiendo más de ti, porque conociéndote es como te amaremos más. Padre bueno, yo quiero bendecirte por la vida de Pablo de Tarso, por ese instrumento que tú utilizaste, el cual nos ha enseñado una revelación increíble tuya, Señor, de que tú eres amor, de que tu Espíritu Santo es amor y que tu Espíritu Santo está dispuesto a cambiar nuestras vidas. Envía tu Santo Espíritu, ese que resucitó a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos, que nos dé fuerza, Señor, que nos abra la mente y el corazón para poder entender esta enseñanza. Hoy que tocaremos un tema un poco difícil, pero que podamos ver, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú caminas con nosotros y de que tú te abres, Señor, para que podamos llegar a ti. Todo esto, Padre bueno, te lo pongo en tus manos para que lo transformes según tu santa voluntad, a ti que eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces voy a compartir pantalla para que podamos adentrarnos a esto. Perdón. Vamos a ver. Voy a dejar de, no sé qué tengo. Vamos a, aquí está. A ver, aquí estamos. Cheque, perfecto. Estamos viendo bien, ¿verdad? La pantalla. Perfecto. Como la vemos siempre. Excelente, mis queridos hermanos. Entonces, como les dije, estamos en la tercera clase de la Carta a los Romanos. Probablemente terminando esta ya volveremos a la normalidad, dos clases más tal vez y terminamos Romanos. Las partes más difíciles era el capítulo 2 que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy que es el capítulo 3. No que sean difíciles, pero cualquiera las puede leer, les decía pero se presta mucho al malentendido. Y da la casualidad, no la casualidad, pues, pero esta fue una de los capítulos que más reforzó la idea de Lutero, de poder hacer la reforma. Entonces, cuando lleguemos por ahí al final del capítulo 3, que lo veremos hoy, vamos a entender más o menos ciertas actitudes de él, del por qué decidió hacer lo que él hizo. Entonces, no vamos a entrar en la vida de Lutero, nada que ver. Quedamos sin audio, Roger. Pesado. Vamos a esperar a ver si ya le escribimos por acá. Le vamos a escribir aquí al chat. Se sale. Sí, Y es que está de San Marcos. Ajá. Sí, hombre, es que estoy aquí. Ya estamos otra vez, ya va. Ya volvimos, sí. Ok, perfecto. Voy a apagar mi cámara por cualquier cosa y así tal vez no coma tantos datos.
Entonces, les decía yo que mirábamos dos partes, que era la parte positiva, perdón, la parte negativa, que era del 1 al 10, de 1 al 18 al 3:20, que la semana pasada nos quedamos hasta el capítulo 3. Y la parte positiva, que era del 3:21 al 4:25. Pablo, ¿qué es lo que hacía? Pablo, esto es increíble en Pablo, porque Pablo era un conocedor, era un judío de raza. Y así como uno de los mostró en Filipenses, era un fariseo, era alguien de la, podemos decir, era uno de los teólogos del judaísmo. Entonces, ¿quién mejor que un teólogo como Pablo pueda sacarle todas las cosas negativas al judaísmo? ¿Por qué? Porque el judaísmo se creía la pera en miel, se creía el café con pan. Entonces se creía la cosa más importante dentro del mundo. Entonces Pablo tiene que bajarlos de un pedestal y les empieza a hablar todo en negativo y les empieza a decir un montón de cosas y los baja al punto tal de dejarnos en igual de condiciones con los demás. Pero que como lo dijo ya en Gálatas, la carta que vimos anteriormente, judío y griego somos iguales. Entonces Pablo, para poder mostrar esa igualdad entre seres humanos, tiene que bajar de los pedestales a los judíos. Es por eso que empieza como un cilindro, empieza a irlo bajando, 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 hasta que llega a la parte más fina y donde empieza a tirarles todo lo que pudimos ver más o menos la clase pasada. Entonces, aquí en esta parte, Pablo nos comenta de que todos los seres humanos somos pecadores y que eso de sentirse los judíos, la mamá, decía Pablo, yo todo esto lo considero basura. Yo les explicaba que en griego la palabra es la parte fea de estiércol, pues. Así lo trata Pablo a los judíos cuando les dice, todo esto lo considero por basura. Eso no me interesa con tal de tener a Cristo Jesús, porque él dice, esa revelación que me mostraron es deficiente, esa revelación no sirve, esa revelación para mí, hoy que entiendo yo la revelación de Dios, eso no sirve. Entonces, Pablo tiene que hablar de esa manera. Y incluso siendo el judío, pues, y tenía toda la potestad para hacerlo. Miramos también aspectos, recuerden que estamos utilizando el método de lectura semántica, en el cual agarramos palabras y las explicamos. Entonces, mirábamos que era la ira de Dios. Era la forma como Dios corrige el pecado de la historia. Y lo hacía corrigiendo al hombre. Y esa corrección, pues, se daba por medio de castigos. Es por eso que en Proverbios 13:24 nos decía que el padre que no corrige a su hijo es un mal padre o no lo ama. Entonces, desde esa concepción se entiende que Dios nos manda castigos y Dios nos lo hace porque nos ama. Entonces, Dios manda una enfermedad que es un castigo o una cruz o una crisis o una circunstancia difícil en la familia, lo hace porque Dios nos ama y nos está dando herramientas para probar. Pero esa es la mentalidad del judío. O sea, yo sé que en la iglesia todavía tenemos esa mentalidad, pero esa es mentalidad del Antiguo Testamento. Es una mentalidad en la cual Dios va castigando a manera de ir quitando el pecado de la persona. Y a veces es tanto el pecado de la persona que le manda enfermedades para irlo matando lento y lento y cada vez más lento, porque Dios se complace en eliminar el pecado de la historia. Esa es mentalidad del Antiguo Testamento, como les decía. Entonces, ya vimos más o menos qué es la ira, qué es el juicio de Dios. Es la forma como Dios corrige el pecado de la historia. Luego viene otra palabra que era el juicio de Dios. El juicio de Dios, decíamos en el capítulo 2, que era un juicio de verdad, o sea, un juicio de bondad, de tolerancia, de paciencia, y que toda esta belleza del juicio de Dios, los judíos la habían opacado. Habían mostrado otro tipo de juicio, el cual es el que les acabo de mostrar, una ira que era de Dios hacia el ser humano y que había que eliminar al pecador y no al pecado. Entonces, ese juicio se fue opacando y es lo que Pablo les reprocha en el capítulo 2. Les dice, ustedes han opacado la verdad de Dios. Y gracias a opacar esa verdad de Dios es que ustedes han permitido que los demás vecinos blasfemen contra Dios. O sea, Pablo les habla exageradamente fuerte porque dice, entiende que todo esto que está pasando es por culpa de los judíos, porque tuvieron la revelación y se valieron de la revelación de Dios para entrar en la codicia, para entrar en la idolatría. Y hacíamos aquí referencia de los dioses cananeos y de cómo el creador de las tentaciones, en el caso de Mateo y de Lucas, lo que hace es que pone a Jesús a competir contra estos dioses de la idolatría para ver cómo Jesús supera
algo que el pueblo de Israel no lo pudo hacer. Y cómo Jesús está por encima de la codicia y que a Jesús no le interesa la codicia. Entonces, el relato de las tentaciones tuvo mucho que ver en esto, lo pudimos explicar en la clase pasada. Otra cosa que mirábamos dentro de la explicación de las palabras era la ley. Yo les comentaba que la ley, hoy igual vamos a ver un poquito de la ley también, les comentaba, solo que la clase pasada le hice un poco más extensa en ese aspecto de qué eran las leyes. El judío está regido por leyes por todos lados. Tenía el Pentateuco, que como sabemos es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Tenía también los profetas y los salmos, que es la otra parte de la Biblia, que es donde están el Neviín y el Ketuvim, que se llama en hebreo. También tenemos la revelación a Moisés, que son los 10 mandamientos, que estos están impresos también en el Pentateuco. También tenemos el régimen de la alianza religiosa. ¿Cuál era este? Yo les comentaba lo que eran los 613 preceptos, lo que era el Talmud, lo que era la Mishnah, lo que era la Halakha y la Haggadah, todas esas montón de prescripciones que eran para hacer como que dice un poco más fino, porque ellos entendían que cumpliendo la ley, que cumpliendo todos estos preceptos, Dios los justificaba. Y entre más fino, entre más exquisito, podemos decir, en el cumplimiento de la ley, Dios estaba con ellos. Esa era la concepción del pueblo judío. También mirábamos lo que decía, las que les explicaba, los siguientes 13 preceptos, la Mishnah, el Talmud, que habían 2 tipos, el Haggadah y el Halakha. ¿Y de qué eran estos? Y culminábamos con un texto hermosísimo, que a mí me ha parecido algo espectacular y que todavía no me lo creo. Y es lo que decía el verso 14 y 16. Decía, en efecto, cuando los gentiles, aunque no tienen ley, yo decía que los griegos, los gentiles, los paganos, aunque no tenían ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley. ¿Cuál es esta ley natural que tiene el ser humano? Es aquella ley que Jeremías 31-33 empieza a pronosticar, a profetizar. Y dice que la nueva alianza estará impresa en sus corazones, no en tablas de piedra, sino con la tinta de Dios en sus corazones. Entonces Pablo, y terminábamos con esa lectura en la clase pasada, con la 2 Corintios 3:3, que decía que la nueva ley estaba en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo acá? Que es la conciencia, que es la conciencia alimentada por el amor que ponemos, lo que va a ser nuestra nueva ley. Y es ahí donde se nos hace un poco más difícil. Entonces, y decía Pablo, cumple naturalmente las prescripciones de la ley, para sí mismos o sea, ellos cumplían en base a la conciencia, ponen en manifiesto que la realidad de esa ley está escrita en sus corazones, así atestiguan además en su conciencia y en sus juicios contrapuestos. Esto era que sus obras, como tienen una conciencia tranquila, como tienen una conciencia llena de amor, sus obras salen por sí mismos, entonces sus obras hablan por sí mismos. Y esas obras hacían, si vean un dinamismo, esas obras hacían que su conciencia estuviera tranquila. Entonces Pablo les decía, y estos que nunca han tenido ley son mejores que ustedes, porque estos no tienen ley y la conciencia de ellos los deja dormir tranquilos, la conciencia de ellos avala sus acciones, la conciencia de ellos que está llena de amor hace que ellos actúen con las obras de la ley. Entonces más o menos eso es lo que mirábamos la clase pasada, haciendo un pequeño resumen de lo que pudimos ver en el capítulo 2. Hoy nos adentramos al capítulo 3, probablemente hoy solo vamos a ver capítulo 3, como les dije al inicio, vamos a ver estos casi 33 versos. Rara vez en alguna carta vamos a hacer lo que estamos haciendo en Romanos, que es ir verso por verso, pero aquí es interesante, es importante, y como les dije en el resumen, en el capítulo 2, Pablo lo que hace es bajar al judío, bajarlo y mostrar que todos son pecadores, mostrar que no tienen algo encima del otro. Y para eso, yo les voy a ir leyendo, me gustó la última, y creo que así lo vamos a ir haciendo, yo voy a ir leyendo pedacito por pedacito, y lo voy a ir explicando, y no a manera de ir leyendo todo de un solo. Entonces, si pueden ir rayando conmigo, está bien. Capítulo 3 de Romanos, voy a hacer lo siguiente. Entonces dice, entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? Dice Pablo. Cuando Pablo utiliza entonces, o en este caso, ¿cuál es lo que está haciendo uniendo el capítulo 2 con el 3? Después de haberles dicho que están iguales, entonces le dice, ¿cuál es la ventaja que tienen ustedes? Entonces le dice,
cuál es la utilidad que tiene la circuncisión? Entonces Pablo aquí nos muestra unas cosas. Primero, que hace un enlace, recordando todo lo que he hecho en el capítulo 2, y luego lo que nos dice que la circuncisión, y aquí es bien interesante, porque la circuncisión, si bien es cierto, es la marca de la nueva alianza para el judío. Todos se circuncidaban a los 8 días, porque eso marcaba que era una alianza entre Dios y el judío. Pero la verdad es que la circuncisión, y eso lo dice Pablo, la verdad es que la circuncisión sí tiene algo importante, porque Pablo pregunta, ¿y cuál es la utilidad de los judíos? Y después dice, dice Pablo, sí, tienen utilidad, dice, pero ¿por qué está diciendo esto? Porque en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jesús y en los tiempos antes de Jesús, pues no había mucha agua, no había mucha higiene entre judíos, y los que somos hombres, pues sabemos que si no nos limpiamos bien nuestro pene, pues hay problemas de infección. Entonces, al haber problemas de infección, venían muchas enfermedades. Los judíos descubrieron que circuncidándose el pene, se evitaban ese montón de problemas de infección. Entonces, el judío convirtió una norma de higiene en norma divina. Entonces dijo, con esto matamos 2 pájaros de un solo tiro. Entonces, Pablo dice, sí tiene utilidad la circuncisión, y entonces dice, grande. O sea, es una utilidad grande porque ayuda a tener vida. Nos permite ir más allá porque ya dejamos ese problema que venía con las infecciones. Pasó el caso similar también con la carne de cerdo. La carne de cerdo, como ustedes saben, si la carne no se cuece bien, si la carne, el cerdo ha comido cualquier cosa, por decirlo así, la carne puede estar infectada. Entonces, al estar infectada y al no cocerse bien, hay un animalito que se instala en la parte del cerebro y produce una enfermedad que se llama triquina. Y lo que hace es que la persona convulsione, y como en ese tiempo la medicina era bien corta, entonces miraban que la persona que comía cerdo pasaba a este caso. Entonces empezaron a descubrir, y ahí es donde utilizan otra norma de higiene y la convierten en norma divina y empiezan a prohibir el cerdo. Entonces Pablo les está diciendo, o sea, esto viene de ustedes, pues. Entonces, pero sí, claro, tenía una gran ventaja, y eso es lo que dice en el verso 2, la ventaja de cualquier modo es grande, dice Pablo. Ante todo, a ellos le fueron confiados los oráculos de Dios. Y aquí empieza con otra parte, y es, ok, aparte de esto, Dios ha hablado a través del pueblo judío. ¿Por qué? Porque los oráculos de Dios, o sea, los oráculos es Dios hablando al mundo, el judío lo ha interpretado. Y esto es bien interesante porque miren, hermanos, a mí algo que me ha dado una gran luz es que desde que el primer ser humano puso un pie en la tierra, desde el primer ser humano ha buscado la manera como comunicarse con la divinidad. Se ha interpretado mal a lo largo de la historia. Unos pensaron que la manera como se complacía a los dioses en aquel tiempo era matando a sus hijos, a los primogénitos. Entonces venían los sacrificios de los primogénitos. Otros creían que los dioses que se alimentaban, que querían sacrificios humanos. Entonces agarraban a la gente y la sacrificaban como hacían los mayas, como hacía todo ese montón de tribus pasadas. En el tiempo de Abraham, cuando quiere matar a Isaac es para dar un mensaje y decir, Dios no quiere que maten a sus primogénitos. Entonces Isaac entiende eso, perdón, Abraham entiende eso y no sacrifica a Isaac. Pero desde ahí ha venido una idea de cómo poder interpretar lo que Dios quiere. Y es cuando los judíos tuvieron esa virtud de abrirse a la acción de Dios y poder entender lo que los profetas recriminaban al pueblo, lo que los profetas mostraban, lo que Dios quería del pueblo, que siempre fue un bien, que siempre fue mostrar una fidelidad. Y así lo dice en la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, dice que a Dios plugó, o sea, a Dios rogó o deseó mostrarse al mundo a través del pueblo judío, primero por Abraham, Moisés, profetas y después por Jesucristo, pero la revelación definitivamente viene por el pueblo judío. Entonces, Pablo dice, en efecto, la utilidad es inmensa, es grande. ¿Por qué? Porque Dios se ha mostrado a través de ustedes. Y continúa Pablo. Es verdad que algunos de ellos fueron infieles. Ojo, no muestra que todos, sino algunas partes del pueblo. Y miren lo hermoso. Pero ¿acaso puede frustrar su infidelidad la fidelidad de Dios? Y esto es bello, ¿por qué? Porque la fidelidad de Dios no depende de la nuestra.
Y si no mal no recuerdo, lo hablábamos con Claudio en la clase pasada y mostrábamos de que ahora, con la nueva revelación, con la revelación de Jesucristo, ya no es yo soy fiel para que Dios sea fiel conmigo. Yo amo para que Dios me ame, sino es yo soy fiel porque Dios es fiel conmigo. Yo amo porque Dios me ama. Es todo diferente. Ya vamos a entrar un poco a ese pequeño detalle de cómo funciona esto. Entonces Pablo dice, ¿puede acaso mi infidelidad frustrar la fidelidad de Dios? Para esto vamos a hacer un ejercicio. Hay, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo antes de Jesús, se manejaba la retribución, que era lo que manejaba el pueblo judío, y con Jesús viene la gracia. Pueblo antes de Jesús, retribución, con Jesús para adelante, gracia. ¿Qué era la retribución? Es hacer cosas para llamar la mirada de Dios a mí. Con esto logro bendiciones. Si cumplo las leyes o preceptos, Dios me justifica, Dios me bendice, Dios me retribuye todo lo que yo hago por Él. Esa era una retribución que luego se convirtió en retribución dogmática y que había que hacerse así. Con el tiempo de Jesús, esta retribución era la que prevalecía. Porque el judío que cumplía las normas y leyes se creía que estaba justificado por lo mismo, porque tenía cosas que hacer. Y entonces Jesús recrimina mucho esto y le dice, ustedes que cumplen las leyes, pero dejan de ser dejan de hacer las cosas más importantes. El sábado está por encima del ser humano. Ustedes que dicen, honra a tu padre, a tu madre, y lo que hacen es justificar Corbán, que era la manera común, se le daba la ofrenda al templo y dan lo que quieren y dejan a sus papás que anden ahí convalecientes. Entonces Jesús recrimina toda esa retribución porque para el judío cumplir normas y preceptos justificaba la acción de Dios. Cumpliendo, estaban asegurados de que Dios les estaba cumpliendo a ellos también. El que no cumplía entendía que Dios no hacía nada por él, que Dios lo recriminaba. Entonces, quien no cumplía las normas de la ley, que no era judío, no era el prójimo. Entonces, al no ser el prójimo, podían matarlo, podían golpearlo. Por eso es que por eso es que el evangelista Lucas pone en boca de Jesús la parábola del buen samaritano y empieza a mencionar un montón de personas, ojo, incluso gente que no es judía, y al final los que se odiaban tanto que eran con los samaritanos termina siendo el prójimo. Y el mensaje es, sé tú el prójimo del otro. Entonces, es como Jesús mostraba que ya no había retribución, sino que ahora era el tiempo de la gracia. Y que era la gracia entonces, la gracia es haber recibido la fidelidad de Dios, en consecuencia yo soy fiel a Dios. Sin méritos, porque Dios me ama y me hace me ama y he sentido ese amor de Él hacia mí, a lo cual me hace ir a los demás. Vamos a seguir mostrándoles un ejercicio, vamos a hacer una especie de cuadro, un cuadro para que entendamos bien qué significa esto de la retribución y la gracia. En la retribución yo digo, yo soy fiel, porque si yo soy fiel, Dios me es fiel a mí. Si yo soy generoso, Dios es generoso conmigo. Yo he escuchado gente que dice, yo le enseño, yo soy generoso porque así Dios me bendice. Y se quedan con esa idea de que primero tienen que dar como para comprar a Dios. Si yo amo a Dios, entonces Dios me ama a mí. Si yo soy bueno, Dios me bendice. Si yo cumplo las leyes, Dios me justifica. Si yo no soy fiel a Dios, Dios me castiga. Si yo le fallo a Dios, Dios me manda enfermedades. Si yo me he desviado un poquito de las cosas de Dios, Dios me manda sufrimientos. Entonces, si me viene un sufrimiento, Dios me está castigando. Ojo, yo no hablo así, pero tengo que explicarles la retribución. Si yo no soy justo, es porque no cumplo la ley. Entonces, esa es la idea de la retribución del Antiguo Testamento. Esa es la línea en la que se movía el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es la gracia? Entonces, la gracia era darle la vuelta a la tortilla prácticamente. Yo soy fiel porque Dios es fiel a mí. O sea, porque yo he sentido la fidelidad de Dios, es que Dios me hace fiel. Yo soy generoso porque he sentido la generosidad de Dios. Yo he sentido cómo Dios me bendice, cómo Dios está ahí siempre conmigo, cómo Dios me está ayudando. Entonces, a lo cual me hace a mí ser generoso hacia los demás. O sea, en el lavatorio de pies de Juan, en el Evangelio de Juan, hay algo hermosísimo que es el jueves de Semana Santa. Yo lo decía, Jesús lavándole los pies a los discípulos.
Y yo leí un comentario que me encantó tanto que le hice mío y decía, Dios le sirve al ser humano para que el ser humano le sirva a su otro hermano, a su otro ser humano o a su prójimo. O sea, es Dios primero actuando en nosotros para que nosotros actuemos en los demás. En la retribución es yo como que compro a Dios con mis acciones. Yo a Dios le puedo comprar siendo fiel y esto, porque Dios ahí, cuando yo lo compro, Dios se ve en obligación de ayudarme. Y si no, Dios me puede castigar. Y en la gracia es totalmente diferente. En la gracia es yo hago porque yo ya he sentido el amor de Dios. Yo les decía, cuando hacemos los retiros de iniciación, el amor de Dios. Y es eso, de llevar, de dejar que el muchacho, dejar que la persona se deje ver que hay un Dios que está muerto de amor por él. ¿Para qué? Para que luego él pueda salir y con ese amor que ya tiene adentro, actuar hacia afuera. Entonces, esa es la gracia, eso es lo que Pablo mostraba. Y yo aquí sacaba una conclusión, yo les comentaba al inicio de que ya estaba una prédica, y yo les mostraba estas cosas, yo les decía de que el tema era unión en el espíritu. Entonces yo les decía, el espíritu es el amor, entonces Dios quiere que todo el mundo estemos unidos, sin importar raza, ideología, religión. Dios quiere que nos veamos todos como hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Nosotros los católicos, como en el caso de los judíos, hemos puesto ciertas normas. Por ejemplo, los judíos hacían circuncisión para poder ser hijos de Dios. Nosotros los cristianos, al inicio, hasta antes del Concilio Vaticano II, era el bautismo. Hoy entendemos, después del Concilio Vaticano II, que hijos de Dios somos todos. Gracias a Dios, el Concilio Vaticano II nos abrió las puertas a un entendimiento más grande. Entonces, cuando nosotros entendemos de que el amor es lo que rige al ser humano, dejamos de entender la retribución como un cumplimiento. Entonces yo reflexionaba y decía, hay gente que le gusta cumplir normas, preceptos. ¿Por qué? Porque es más fácil, ojo lo que le voy a decir, es bien fácil, no es bien fácil, sino es más fácil poder cumplir este tipo de cosas a darse cuenta de que la gracia de Dios viene gratis. Pero ¿qué significa que la gracia de Dios venga gratis? Eso significa que tengo que perdonarme a mí mismo. Eso significa que yo tengo que abrirme al otro. Eso significa que la persona que me cae mal yo lo tengo que aceptar. Eso significa que si no me gusta verme con alguien, que si no le quiero ayudar a alguien, tengo que hacerlo. No porque tenga, sino porque Dios lo ha hecho conmigo. Si Dios me ha perdonado a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar? Y esa venía manejándose un poco y se me vino a la mente la parábola de los jornales que cuenta Jesús, que dice que que un agricultor, yo pongo en mis términos, un agricultor salió a buscar campesinos y a las 7 de la mañana encontró un grupo de campesinos y le dijo, te doy un jornal y te vas a trabajar. Luego volvió a salir a las 11, 12 del mediodía, encontró otro grupo y le dijo, vete a trabajar conmigo y te voy a dar un jornal. Luego salió a las 3 de la tarde, encontró otro grupo y le dijo, vete a trabajar, te voy a dar un jornal. Y luego a las 4, 15 para las 4, encontró otro grupo y le dijo, te voy a dar un jornal. Ya cuando llegan las 4:30, que era el momento de pagar, y ven los primeros que se les está pagando el jornal a todos, y cuando llegan donde ellos, y le dice, ¿y por qué les pagan un jornal a los demás? Y le dice, porque nosotros hemos trabajado más tiempo que los demás. Y le dice el agricultor, yo te prometí un jornal, ¿por qué te molestas que yo le dé un jornal también a ellos? No es mi dinero, pues, pregunta el Señor. Pero el mensaje que está dando esto es que a nosotros, que probablemente tenemos más años en la iglesia, a veces da cierto recelo ver cómo hay gente que viene entrando y que se siente que Dios les abre las puertas, que Dios está para ellos y que ellos pueden acceder a Dios. Y uno dice, ¿y por qué este viene haciendo esto? ¿Por qué no hace todo mi camino? ¿Por qué, si yo he estado aquí hace años, por qué este entra de un solo? ¿Por qué Dios se ha abierto de esa manera? Entonces, yo reflexionaba y decía, es que es más fácil cumplir preceptos, a poder abrirnos, porque abrirnos a la gracia es sanarse completamente, es sanarse y ver que todos somos iguales y que Hitler puede estar en el cielo, probablemente esté en el cielo, a pesar de todo lo malo que él hizo, pero esa es la misericordia de Dios, a la cual clamamos nosotros, a la cual Dios se abre constantemente. Entonces, ya cuando tenemos un poco más claro lo que es la retribución y la gracia, Pablo viene y en el verso 8 dice lo siguiente,
perdón, vamos me quedé por el verso 4. De ningún modo, dice Pablo. O sea, la infidelidad no se frustra por mi infidelidad. De ningún modo, dice Pablo. Dios es veraz. Y con todo, de ningún modo Dios tiene que ser veraz. Y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tu palabra y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra maldad realza la justicia de Dios, ¿diré acaso que Dios es injusto? Porque descarga su ira sobre nosotros. Hablo en términos humanos, dice Pablo. De ningún modo. Si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Fíjense Pablo lo que está diciendo. Dios es parcial. Pero si mi mentira sale ganando la verdad de Dios para la gloria suya, ¿por qué razón debe ser juzgado como pecador? Y esta tal vez se da mal entender, pero más adelante lo vamos a ver. Y dice en el verso 8, que es lo que me interesa que veamos ahorita. ¿Y por qué no hacer el mal para que sobrevenga el bien? Como algunos calumniosamente nos acusan que decimos. Aquí, no sé si han escuchado que más adelante Pablo lo explica, donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia. Entonces, no lo quiero explicar ahorita porque tomaría más tiempo, pero lo vamos a ver más adelante. Pero es bien interesante esto porque Pablo tiene que pasarse. Pablo se ha venido completamente aquí. Ha estado rematando a los judíos desde aquí, desde la retribución. Los ha petateado completamente y los ha bajado a ser un simple ser humano. Y todavía le falta un poco más. Pero ahorita Pablo sabe que también hay problemas con la gracia. ¿Por qué? Porque se ha malinterpretado. Miren, ve, hay gente que ha malinterpretado la retribución y ha sido sumamente fuerte en la retribución al punto de decir, mira hermano, si usted no se salva, si usted no se sana con esa enfermedad es porque algún pecadito tiene ahí, entonces tiene que irse a poner en comunión con Dios o cosas así. Y está la gente que se viene al extremo de la gracia, que viene y dice, como yo no hay ley, como ya no hay nada que me juzgue, como el Señor ya me ha salvado, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Igual, Dios me ha salvado, la gracia está conmigo. Entonces Pablo tiene que venirse a este extremo ahorita y mostrar lo que ya nos ha mostrado en 1 Corintios, porque las malas interpretaciones de Pablo dieron paso al libertinaje. Imagínense, tanto fue malinterpretado Pablo que este fue el último escrito de Pablo. Y lo que hizo Pablo fue dedicarse a actuar y ya no a escribir. Los últimos 10 años que le quedan, 8 años que le quedan a Pablo es pura misión. Ahí no hay ni un escrito porque se dio tanta la malinterpretación. Entonces, y esto es bien real porque a veces uno quiere mostrar un poco de la gracia de Dios y la gente lo malinterpreta. Entonces ya no tengo que ir a la iglesia, dicen uno. Entonces ya no tengo que confesarme. Entonces ya no tengo que... No, hombre, y uno dice, no quise decir eso, pero es que es tan difícil. Entonces hay unas malas interpretaciones, por eso en el verso 8, Pablo lo que hace es irse al otro extremo. Entonces en esta exageración de la gracia, es donde se han dado las malas interpretaciones, mostrando que como ya no hay ley sobre mí, ya no hay nada que pese, pues ya no tengo que cumplir nada y que Dios siempre me bendice, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Pero es ahí donde recordamos las palabras de 1 Corintios, donde decíamos no todo me conviene, no todo me lleva al crecimiento, y mostrábamos la libertad. Y esto es bien importante, hermanos. Estar en la gracia significa tener libertad. Y recordemos que es la libertad, es la capacidad del ser humano para hacer el bien. Si yo dejo de hacer el bien, yo me convierto en un esclavo. Demasiada gracia engorda. Podemos decir demasiada gracia engorda. Pero, ¿qué les quiero mostrar con esto? Si yo entiendo que la gracia es esa libertad, y yo vengo y ojo, a actuar mal, me voy a convertir en un esclavo. Si yo me doy cuenta que no se me juzga por beber, por ejemplo, lo hablo desde mi persona. Si no se me juzga por beber, yo me voy a volver un borracho, me voy a volver un alcohólico, y eso me va a convertir en un esclavo. Si yo vengo y me doy cuenta que yo ya me justificó y me vuelvo un mujeriego, eso me va a convertir en un esclavo y va a destruir mi familia y va a ser un relajo, va a ser algo terrible, porque dejé de ser libre. Y es que esa gracia es la que no la entendieron la gente que entendía, que leía estas cartas al inicio. Imagínense lo difícil que es poder predicar estas enseñanzas en una homilía. Es difícil. Yo he visto
muchos sacerdotes que pasan de paso. Mejor comentan bien poco, pero pasan de paso. ¿Pero por qué? Porque el tiempo de la homilía es muy corta. Y esto se tiene que explicar. Imagínense, nosotros llevamos 3 clases de 1 hora explicando, tratando de dar un poquito de explicación de lo que significa la gracia. Entonces, ese donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, es eso, es ese extremo en el cual creemos que porque yo hago cosas más malas, ahí es donde se ve la justicia de Dios. A veces yo recordaba y decía yo, pucha, entre más grande es el pecado, más grande es el perdón, decía yo. Entonces, más grande se muestra el amor de Dios. Ese es el extremo que Pablo no quiere que lleguemos. Ese extremo de decir, mi pecado pesa tanto que ahí se ve el amor de Dios cómo me perdona. Esa es la mala interpretación que Pablo no quiere. Y es la cual llegó mucho a mostrarse y es lo que tergiversó, deformó la enseñanza de Pablo. Continúa, verso 9. Y entonces, ¿qué vuelve a decir Pablo? Entonces, Pablo nos vuelve a conectar en el verso 9. Se mete al bulto judío, Pablo. Llevamos ventaja, dice Pablo. Vuelve a decirles, recuerden que yo soy judío, recuerden que yo soy conocedor. Entonces, cuando Pablo ya ha mostrado que la ley, que la circuncisión, que todo eso, la verdad es que no es ventaja, dice Pablo, porque le hemos tergiversado de esta manera, hemos mostrado lo que queremos mostrar de Dios, no hemos sido correctos, hemos sido pecadores, y entonces no estamos mostrando nada. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Pues poca, dice Pablo, no del todo, tenemos ventaja, pero no del todo. Pues ya hemos pedido, dice en el verso 11, en el verso 10, pues ya hemos podido ver que tanto judío como griego están a la merced del pecado. Y es aquí donde Pablo, miren lo que les empieza a decir esto. Pablo aquí es letal lo que les dice. Griego y judío están a merced del pecado. Todos los hombres están a merced del pecado, dice Pablo. Y ojo a lo que dice después, verso 11. No hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay uno solo que sea sensato. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien. Si ustedes, ahí les puse cuántas veces aparece el no hay. Aparece 5 veces. Pablo les está diciendo con esto, con el Salmo 11, el Salmo 14, del 1 al 3, que dice la Biblia de Jerusalén. Este es el Salmo 14. Les está diciendo, ustedes que recitan los salmos, se están recitando todos los días que no hay una persona justa, que no hay una persona que busque a Dios, que no hay un sensato, que se han corrompido, que se han desviado. Ustedes mismos lo recitan. ¿Y por qué entonces, dice Pablo, se creen superiores? Imagínense esto, con la propia escritura les está dando en la boca. Les está pegando una chineada, les está diciendo con lo que ustedes recitan todas las mañanas, con ese salmo que ustedes mismos están diciendo que ni uno de ustedes es que obra bien, busca a Dios, todos se corrompieron. Imagínense, solo Pablo podía hacer esto, definitivamente, solo alguien que había estado injerto en el judaísmo, que había amado tanto al judaísmo, que había dado la vida por el judaísmo, podía hacer esto, al punto tal de decir, como quien dice, si es que yo soy el que he estado ahí, yo los conozco bien, ¿de qué se jactan? Si no hay ni uno de ustedes que sea correcto. Entonces, es hermoso todo lo que le dice aquí, para mostrarles que griegos y judíos, o para decir en palabras del siglo XXI, que todos los hombres somos hijos de Dios y que todos estamos a expensas del pecado, que todos fallamos y que no hay una persona que esté alejada de la realidad del pecado. Esto es para bajar al judío, recordemos, ahorita lo tiene que bajar al punto tal que lo sienta como diciendo, mira papá, no es que no vales nada, sino que no estás encima del otro. Hoy hacer esto pues no es correcto, ¿verdad? Pero Pablo tiene que hacerlo para que la comunidad, para el cristianismo avance, porque esta era la gente que más se le confrontaba a Pablo. Luego, cuando continuamos en el verso 13, su garganta, imagínense lo que le dice, es un sepulcro abierto, con su lengua urden engaños, ocultan bajo sus labios veneno de áspides. O sea, áspides es serpientes. Su boca rebosa de maldición y amargura. Los ataca otra vez con el... Miren estos. El que tiene Biblia de Jerusalén va a ver. Primero los ataca con Salmo 14. Luego los ataca, del verso 13 los ataca con el Salmo 5.
Luego en el 13b los ataca con el 140, ocultan bajo sus labios venenos de áspides. Luego en el Salmo 14, en el verso 14, agarra el Salmo 10 y le dice, su boca rebosa de maldición y amargura. Agarra Isaías 59 y en el verso 15 les dice, siempre están dispuestos a derramar sangre, su conducta provoca ruina y miseria, no conocen el camino de la paz, no piensan en el temor de Dios. Con la propia escritura de los judíos los está rematando, les está diciendo, papá, ya pues, o sea, ya es demasiado, ya es necesario que estemos al mismo punto. Con la propia escritura, es como diciendo, con tus propios hechos, pues, con tus propias acciones, yo te he demostrado que no estás encima de nadie. Entonces, aquí los empieza a bajar y como les dije, verso 19, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están sometidos a la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero reconozca que son reos de Dios. Aquí les vuelve a decir el tema de la ley y quiero recordarles lo que significaba la ley, se les expliqué hace un momento, todas estas concepciones y que el judío era bien práctico. El Pentateuco, la ley en hebreo, se dice Torah, aquí está escrito. Los profetas se dicen Neviín y los escritos se dicen Ketubín. Entonces lo que ellos hacen es utilizar las consonantes primeras, T, N, K, y ponen Tanakh. Ellos le conocen Tanakh a la ley y los profetas. Entonces se lo puse para que cuando escuchen Tanakh ya sepan que es la unión de todo, de todo el Antiguo Testamento. Miren lo que viene el verso 20. Ya nadie será justificado ante él porque hayan cumplido la ley, pues la ley solo proporciona el conocimiento al pecado. Miren, esto es fuertísimo. ¿Qué les está diciendo Pablo en el verso 20? De que la ley solo sirve para mostrar el pecado al ser humano. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en nuestro país, la ley de tránsito dice que en la carretera abierta no se puede circular a más de 80 kilómetros por hora. Si de repente hay un policía y está midiendo la velocidad, 80 kilómetros por hora está bien, si pasa de 80 es multado. Pero si yo me voy al autobahn en Alemania, allá no hay límite de velocidad. Entonces, ¿qué me dice esto? Yo puedo ir a 80, puedo ir a 100, 120, 140 y no voy a infringir la ley. Pablo lo que les está diciendo es que la ley solo sirve para mostrar el pecado. Y cuando Pablo se remite, más adelante en el capítulo 4, se remite a Abraham y dice justificados por la fe, es porque no había ley. Y sin ley, nadie le menciona que ha pecado. O sea, la ley, como diré en Gálatas 5:4, es una meretriz. Meretriz yo les comenté, eran las personas que servían para, no la mamá, sino una nana, por ejemplo, lo que sería nana hoy, pero ella amamantaba a la criatura. Entonces la meretriz era la que amamantaba. Entonces dice Pablo, la ley es la meretriz. ¿Por qué? Porque amamanta a los niños. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes que se han regido todo el tiempo por la ley y se consideran pecadores es porque la ley los llama pecadores, no Dios. Es la ley que ustedes mismos se han interpuesto. Y la ley sirve para crear cipotes, dice Pablo, para crear niños. Es importantísimo. Pero ya cuando somos adultos, dice Pablo, y eso lo ha dicho, lo hemos visto un montón, en Corintios lo vimos, por ejemplo, ya no pueden seguir tomando leche, porque la leche, o sea, la ley, lo que hace es decirle, haga esto, no haga aquí, no haga allá, haga aquí. Claro, es más fácil vivir bajo esa línea, porque prácticamente se nos dice qué hacer, y cuando fallamos, lo que hacemos es apuntar al otro y decir, es que él me dijo que hiciera esto, es que yo seguía a él, es que me encantó una vez que Chema, estábamos en la catequesis, ¿va? Y dijo y les decía a los hipotes, miren ustedes hipotes, dice, cuando ustedes salgan a beber, cuando ya tengan cuando ya quieran echarse un trago, les decía Chema, ¿va? Y se lo vayan a echar y se pasen del trago, no vayan al día siguiente a decir, es que yo veo el ejemplo de mi papá, sean lo suficientemente hombres, les decía, para aceptar sus errores y para, si se embolaron, decía Chema, si pasó lo que pasó, que ustedes sean lo suficientemente responsables por sus acciones. Pablo lo que está mostrando es ir a la gracia significa madurez.
dejar el hacer esto, hacer lo otro, por empezar a tomar acción, por empezar a tomar conciencia de sus acciones. Darse cuenta de que mis acciones tienen consecuencias. Ser adulto es eso, es darse cuenta de que mis acciones tienen consecuencias. ¿Un joven puede ser adulto? Sí. ¿Puede embarazar a una mujer? Sí. Pero ¿quién termina cuidando el niño o la niña de un joven universitario, de un joven que está en el colegio? La abuela. Muchas veces la abuela. Entonces, ¿qué puede dar frutos? Sí. ¿Puede ser responsable de los frutos? No. Ser adulto es dar fruto y ser responsable por sus acciones. Entonces, Pablo, imagínense lo que les está diciendo. Pablo es, dejemos ya de estar amamantándonos con la ley y vamos al otro lado. Vamos a esa revelación que nos trajo Jesucristo. Para mí esto me parece increíble y nos cuesta tanto entenderlo, nos cuesta tanto dar ese, ese siguiente paso de poder llegar a la adultez. Entonces, miren, vamos al verso 21 ahora. Pero ahora vuelve a hacer una conexión Pablo. Y esta es la parte más hermosa. Ya vimos, quiero hacer una pausa aquí, ya vimos cómo Pablo bajó al judío. Yo creo que ahorita ya ustedes están claros cuando Pablo, incluso con la escritura, incluso con todos los errores, les ha puesto, como que les ha dicho, les ha sacado los trapitos al sol. Y les ha dicho, mire, papá, ustedes no tienen por qué gloriarse. Ustedes están igual, estamos al mismo nivel. Ya no hay diferencia, por eso pasa diciendo una diferencia entre judío y griego. Estamos al mismo nivel. Ahora que viene, mostrarles la esencia de Dios. Mostrarles lo que es el verdadero Dios. Que antes estaban cerrados por una falsa, por una revelación incompleta. Y ahora viene la revelación completa. Miren, hermanos, el Nuevo Testamento es para mostrarnos esta nueva revelación. Y esta nueva revelación es lo que conocemos como la gracia. La naturaleza de Dios es la gracia. Llámese gracia, amor, misericordia, paciencia, todo lo bueno de Dios. Y es aquí del verso 21 en delante donde Pablo empieza a mostrar lo hermoso que es Dios. Empieza a mostrar unas cosas bellísimas. Vamos a ir por partes. Verso 21, pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, dice Pablo. Ya tenemos una justicia. Pablo cuando dice en el verso 20, pero ahora, es como que dice, estamos rompiendo. Ya esa ley se quedó atrás. Ya el buen judío es el que acepta a Jesucristo como el Mesías. Y el buen judío es el que se viene al lado de la gracia, pero como una gracia responsable. Entonces Pablo muestra que ya hay una nueva ley única y definitiva. Se ha manifestado la justicia de Dios de la que hablaron la ley y los profetas. Ya les hice mención de Jeremías 31-33, cuando dice que la nueva ley estará guardada en nuestros corazones como una profecía de esa nueva ley que venía, que para nosotros se llama Espíritu Santo o amor, y lo que hemos visto Pablo, que lo ha mostrado en este capítulo 2 y capítulo 3, que realmente es el amor. Entonces, Pablo nos está mostrando, seguimos con el verso 22. Se trata de la justicia de Dios, o sea, mediante la fe en Jesucristo, la cual es otorgada a los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos han sido justificados gratuitamente en virtud de la redención, dice Pablo. Entonces, para poder entender esto, yo tengo que explicar qué es redención. Creo que aquí se me equivocó un poquito sí, esto ya les voy a explicar el Romanos 13:8. Ahí fue un error mío. ¿Qué es redención? Y entonces hoy vamos a entender un poco más por qué esta es la teología de Pablo, de que Jesús es el Cordero de Dios, de que tiene que morir para salvar nuestros pecados. Vamos a entender un poco más de esta situación. Primero, ¿qué es redención? Redención es cuando un inocente ocupa el lugar de un condenado. Podríamos decir un chivo expiatorio en términos siglo XXI. Es cuando se entendía, recordemos lo que se entendía en aquel momento. En el tiempo de Jesús, en el templo, lo que habían eran sacrificios. Yo, como un pecador que era, podía hacer baños rituales,
los mitzvahot que le llaman, y si de repente me he pecado, lo que tenía que hacer era purificarme. Como se entendía que Dios quería matarme, o que Dios quería limpiar el pecado de mí, y muchas veces lo hacía matándome, yo para purificarme lo que hacía era comprar unos animalitos. Si tenía dinero, llevaba un becerrito, un ovejo, y si no tenía, llevaba unos pichoncitos. Allá llegaba al templo, lo ofrecía, y lo que hacía el sacerdote era sacarme los pecados, pasárselos al animalito, cortarlo y agarrar la sangre y tirarla al propiciatorio. Tirarla al propiciatorio. ¿Para qué? Era esparcirla sobre las paredes y sobre otras toallitas que se llama propiciatorio. ¿Para qué? Para que yo quedara limpio de pecados. Era la purificación, esa era la manera como entendieron hoy a Dios, como entendieron los judíos, perdón, a Dios, de que así era la manera como Dios me libraba de eso. Entonces, la redención por medio de Jesucristo es que Jesús se convirtió en el corderito que Dios quería matar para liberarnos del pecado. Es hasta contradictorio lo que estoy diciendo, y usted, yo sé que están de este nunca dice esto, es que hay que explicarlo así. Jesús era el corderito que tenía que saciar la sed de Dios. Entonces viene Pablo y muestra que por medio de la redención en Jesucristo es que hemos sido salvados. Entonces, la misericordia de Dios del Antiguo Testamento no era gratis. Por eso Jesús tuvo que morir, para que la misericordia fuera gratis, como murió el Hijo de Dios, no cualquiera, el Hijo de Dios, que venció a la muerte. Ahora la misericordia es gratis. Eso muestra Pablo. Y lo que les expliqué, que llevaba el animalito y el sacerdote esparcía la sangre, entonces ya con eso estaba la redención. El animalito tomaba las veces mías. Entonces, yo, en vez de morir yo, moría el animalito. Y con eso, en el entendimiento judío, se saciaba la sed de Dios. Luego, continuando, dice en el verso 25, pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación a través de su propia sangre para recibir el perdón mediante la fe. Es lo que les decía. Propiciatorio, entiéndase, es un pañuelito que utilizan solo los judíos, porque el propiciatorio, nosotros los católicos no tenemos propiciatorio. A veces se cree que el corporal es el propiciatorio, pero no es eso. El propiciatorio es un término plenamente, meramente judío. ¿Por qué? Porque es donde la sangre es esparcida. La sangre del animalito se tira al propiciatorio. Entonces lo que está diciendo Pablo es que la propia sangre de Jesús es tirada en el propiciatorio, que también es Jesús, para la salvación por medio de la fe. Esto es la teología paulina. Hoy en siglo XXI sabemos que esto es imposible. Y yo se los he dicho, pero no lo digo para que piensen como yo, sino para que podamos sacar conclusiones. Y si mostramos un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, un Dios que es plenamente amor, y uno dice, este Dios mandó a matar a su hijo. Y uno dice, híjole, ¿y qué va a hacer conmigo entonces? Entonces la figura de Dios se distorsiona. Claro, en el tiempo Pablo era importante mencionarlo así, pero hoy, siglo XXI, es bien difícil que podamos seguir mencionando esto porque los muchachos, las nuevas generaciones, todo lo piensan, todo lo reflexionan. Y entonces, cuando uno ve estas cosas, dice, pero ¿cómo voy a seguir a un Dios que mató a su propio hijo? ¿Cómo voy a hacerlo? En el tiempo nuestro, pues decían, no es que hay que escucharlo, pero ahorita se los dejo nada más para reflexión, para que puedan ustedes ver esto, pues. Luego de explicar qué es la propiciación, como les dije, es el mantel que se ponía sobre el arca de la alianza, se esparcían la sangre de los animales sacrificados sobre ellos y así quedaban libres de pecado. Y entonces, como les puse ahí, a veces se confundía con el propiciatorio. Entonces, miren lo que dice Pablo después. Pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación, como les dije, a través de su propia sangre, para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, en un tiempo caracterizado por su paciencia, y así muestra su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador del que cree en Jesús. Verso 27, entonces dice Pablo, ¿dónde está entonces el derecho a gloriarse? Les dice a los judíos.
Ya con esto, después de todo lo que he dicho, dice Pablo, queda eliminado. ¿Por qué la ley? ¿Por qué la ley? ¿Por la de las obras de la ley? Dice Pablo. No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley? ¿Acaso Dios es únicamente para los judíos? Miren lo que está diciendo. Hasta antes de Concilio Vaticano, hasta antes de Concilio Vaticano II decíamos, Dios solo está en la Iglesia Católica. Y esta carta tiene hasta el 58. Gracias a Dios, después del Concilio Vaticano se nos ha abierto la mirada y nos hemos podido acercar a los demás. El Papa Francisco, con Fratelli Tutti, creo que nos ha mostrado claramente el mensaje. Y muestra algo hermosísimo, porque Pablo nos muestra de que ya no es el cumplimiento de leyes, sino que Dios es para todos. Y aquí fue donde vino el error de Lutero. Verso 28. Recordemos que en el tiempo de Lutero, que fue para la Reforma Protestante, fue en 1514. Luego viene la Reforma 1516, perdón, la Reforma Calvinista en 1534. Había un problema en nuestra querida iglesia, más que todo en la parte de Alemania. Se estaba comercializando la salvación. ¿Qué pasaba? Según palabras de Miguel Pastorino, había caído en crisis económica la iglesia alemana y lo que estaban haciendo eran vendiendo las indulgencias plenarias. Entonces, entre otro montón de cosas. Entonces Lutero, cuando empieza a estudiar la carta a los romanos, empieza a ver este montón de cosas. Y recordemos que la Biblia solo estaba en latín. En aquel tiempo la iglesia lo manejaba en latín. Cuando Lutero cambia la Biblia de latín de griego, Lutero la cambia de griego al alemán, hay un errorcito ahí, y es que en el verso 28 dice, independientemente las obras de la ley, y él tradujo solamente por las obras. Parece un error tonto, pero en aquel momento esa traducción vino a ser muchas cosas, porque lo que está diciendo Pablo son las obras de la ley. ¿Cuáles son estas obras de la ley? Lo que hemos visto en las dos clases. El cumplir preceptos, el cumplir normas, y lo que Pablo está diciendo es que ya esas obras de esa ley ya no valen. Ahora lo que vale es la ley que está en el corazón. Ese fue uno de los principales puntapiés para poder detonar la reforma, pero fue por ese mal entendimiento, por pensar solo por la fe, solamente la fe. Entonces, al decir solamente la fe, nosotros nos cerramos a toda la grandeza del mensaje, porque es a las obras, lo que Pablo decía era las obras de la ley, y no solamente a las obras. Ahí hubo una confusión en la traducción, pero fue una manera de responder al problema que estaba viviendo la iglesia. Lutero presentó 95 tesis. Lutero lo que pedía era una reforma. Lastimosamente el Papa Urbano en aquel momento lo que hizo fue una contrarreforma, y la gran reforma de la Iglesia Católica, yo siempre le digo a la gente, se llama Concilio Vaticano II. Ya no podemos seguir enseñando de este catecismo de la Iglesia Católica porque muchas de esas cosas quedaron abolidas con el Concilio Vaticano II. Y es por eso que los grandes teólogos están metidos a rollos de explicar el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco, su única misión es que el Concilio Vaticano II sea el nuevo catecismo, por decirlo así, de la Iglesia. Que sea ese el que nos rija. Entonces es sumamente importante que nosotros nos metamos a estudiar el Concilio Vaticano II. Todas las acciones del Papa, todo lo que él hace es puro Concilio Vaticano II. Entonces, vamos a ir continuando porque ya vamos a ir finalizando. Verso 30. Tengamos en cuenta que solo hay un Dios. Ojo, que él dijo, ¿verdad? En el verso 29, y es que se creen que Dios solo es para ustedes. Y este Pablo dice, no, también es para los judíos. Tengan en cuenta que solo hay un Dios que justifica a los incircuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿elimina la fe el valor de la ley? De ningún modo, más bien la consolida. Y esto es hermoso porque nos pasamos al capítulo 13, verso 8 a 10, dice lo siguiente.
que nadie tenga otra deuda que la del mutuo amor, que la deuda del amor, dirá otra Biblia. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en una sola fórmula. Amarás al prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la plenitud de la ley. ¡Qué belleza! Aquí, cuando veamos Juan, vamos a ver. En los sinópticos dice, amarás a tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Juan, el Evangelio de Juan, que es una teología bien elevada, en el año 100 más o menos, se agarra y hace casi lo mismo que Romanos. Y lo que dice, les dejo un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y es eso, la nueva ley es amar al prójimo. La nueva ley es la caridad, es no hacerle el mal al prójimo. Y esto es espectacular, pues, porque nos muestra lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver, lo que Dios quiere para nosotros, y es la plenitud de la ley. ¿Por qué? Porque en la manera que yo amo al otro, instantáneamente estoy cumpliendo la ley. Por eso es que Pablo dice, al final, entonces queda eliminada la ley, dice Pablo, de ningún modo, más bien la consolidamos. La ley y todos los preceptos y las normas se consolidan en el amor al prójimo. Es ahí donde encontramos la plenitud de la ley. Ya para finalizar, como les dije, no vamos a abarcar el capítulo 4, no tendríamos tiempo para hacerlo. Vamos a sacar un par de conclusiones que nos ayuden también a orar en esta parte final y para poder terminar de entender este capítulo 3. Conclusiones. Primero, la fe es consecuencia de servirme salvado, de sentirme redimido. No sé si ustedes han escuchado muchos predicadores que dicen vivir como salvado, vivir como resucitado es eso, vivir en fe. En otras clases les comenté la fenomenología de la fe, perdón. Entonces es pasar esa cuarta instancia donde todo lo mío es para el otro, donde mis conocimientos, mi servicio, mi entrega, mis bienes, todo se convierte en parte del otro. Y es esa fe que me permite ser salvado. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Esa fe es para judíos y no judíos, para griegos y no griegos, para todo el mundo. Ya no depende de la ley, pero aquel que cree y vive en Jesucristo cumplirá la ley de sobra. ¿Por qué? Porque se entregará al otro. Romanos 13, 8 a 10. La plenitud de la ley se llama el amor. La plenitud de la ley se llama la caridad. Y en Romanos 5, 5, para nosotros los creyentes que somos de la renovación o los que no son de la renovación, pero tienen un amor por el Espíritu Santo, nos va a decir el nombre del Espíritu Santo. Romanos 5, 5 nos va a decir que el Espíritu Santo se llama amor. Hoy para nosotros el Espíritu Santo se llama amor. Los que somos creyentes le llamamos Espíritu Santo, los que no son creyentes le llaman amor. Pero es la misma ley. Si ven, todo se va amarrando, pues todo está agarrando forma. Y lo que nos está llevando es a la entrega por el otro. La caridad, el amor es la plenitud de la ley. Aquí no hay preceptos, no hay normas, no hay cumplimientos, no hay midrash, no hay nada de eso. Lo que importa es el amor al otro. Y eso es lo que me decía el Señor ayer. Me ponía en el chat público, me decía, si bien es cierto, Jesús vino a ser el cumplimiento del amor, dijo, pero no olvidemos la doctrina, dijo él. Pero no olvidemos lo que dice Mateo 16, que era, tú eres Pedro y yo decía, qué difícil, pues. Y yo le dije, está bien, le puse ahí. Y le digo yo, y vengo yo, y para terminar mi prédica, termino con 1 Corintios 13, donde al final dice que hay 3 virtudes grandísimas, pero la más grande es el amor. ¿Por qué? Porque cuando veamos a Jesús, a Dios, se nos va a acabar la fe, se nos va a acabar la esperanza, pero el amor nunca se va a acabar. Y me puso ahí abajo, pésima concepción de 1 Corintios 3, y bueno, está bien, le puse ahí. Pero me parece porque es tan difícil para muchos entender que la plenitud de la ley se llama el amor y que es por medio del amor el que seremos salvados. Hoy nosotros podemos decir, cuando tenemos un familiar que no va a la iglesia, un familiar que
que lo que menos le interesa es la religión, pero que es una persona cabal, una persona correcta, una persona que se ha entregado toda su vida por sus hijos, por sus familiares, hoy nuestro corazón se llena de paz y esos son los mensajes que tenemos que dar en decir, este es un hijo de Dios, este va para donde Dios definitivamente. ¿Por qué? Porque su actuar, sus acciones, sus obras han mostrado a Dios entre nosotros. Hoy ya no nos regimos por banderas, por preceptos, por mandamientos, no. Imagínense esto, esta es una carta del 58 y todavía al día de hoy son pocos los que entienden esta magnitud, esta belleza de ley que tenemos y es la ley que está impregnada en nuestro corazón. Las consecuencias de sentirme salvado me llevan a la acción de obras. Por eso es que a veces dicen, no es que Pablo es justificado por la fe. Paja, hombre, justificados por la fe. Pablo mostró por amor el cumplimiento de toditas las obras. Y ojo, a que habían judíos élite que decían 630 preceptos para decir que cumplían 15 más que los otros. Y los judíos laxos o de pocos eran 615. No, hombre, Pablo cumplió más todavía. ¿Por qué? Porque mostrando el amor es como se muestra el actuar. Yo soy justificado y soy salvo, pues recibo la salvación. La salvación ya está. Depende de qué lado la quiera vivir. Podemos seguir, hermanos, creyendo que nos salvamos por preceptos, pero eso, cada quien tiene su decisión. Yo hoy les muestro lo que dice el Romanos, pero cada quien puede decir, no, a mí me sirve este camino, a mí me sirve este. A mí en lo personal me sirve el camino de la gracia. Y es por donde me gusta moverme, porque siento que me siento más amado, me siento que puedo ser pleno, siento que puedo amar más, siento que no hay límites. Pero esto soy yo, Roger Martínez. Cada quien busca su camino y cada quien decide por dónde ir. En mi caso, reitero, me encanta la gracia. ¿Quién quiere que gobierne tu vida? Hoy hemos llegado a la plenitud de la teología paulina. Podemos decir, hemos llegado a una madurez en la fe y hoy podemos decidir nuestro destino, como le decía hace un momento. Cómo queremos vivir nuestra vida depende de nosotros. Nuestras decisiones, nuestros actos van a tener consecuencias en nuestras vidas. Yo en lo personal prefiero estar manejándome en la parte de la adultez, como les decía, poder tomar mis propias decisiones y hacerme responsable de nuestros actos. Para terminar, dijo San Agustín de Hipona, bendito pecado que me aleja de Dios y me acerca de Dios. Muchas veces nuestras faltas, nuestros errores, hacen que Dios realmente se acerque más a nosotros. Hemos cometido faltas tan grandes que a veces nos sentimos que nadie nos va a perdonar. Y cuando sentimos ese perdón de Dios, el corazón se abre, el corazón se dilata y es ahí donde empezamos a amar. Es ahí donde nos abrimos al otro y es ahí donde nos damos cuenta de que una vez que hemos sido perdonados, que hemos sido amados, lo que nos queda es vivir como resucitados. Porque a este punto, hermanos, que hemos encontrado, hemos llegado a la gracia y sabemos la diferencia de la ley y la gracia, no vale la pena regresar a la ley. De aquí en adelante somos nosotros lo que con nuestras acciones vamos a hacer presente el nuevo reino de Dios en nosotros. Es donde estamos, vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza, para que nos siga dando luz, para que nos siga dando camino y que podamos siempre mostrar el amor de Él en nuestros hermanos. Espíritu de Dios, tú que sigues moviendo entre nosotros, tú que sigues mostrando de que eres el amor de Dios derramado en nuestros corazones, sigue fortaleciendo nuestra conciencia, Señor. Sigue formándola, sigue dándole fuerza para que ella sea la que rija nuestras vidas. Oh Santo Espíritu de Dios, enséñanos a amar como ama el Padre. Enséñanos a entregarnos como se entrega el Padre, Señor. Enséñanos a vivir como Dios quiere que vivamos, Señor. Santo Espíritu de Dios, yo te bendigo. Tú que eres el dulce huésped del alma, Señor. Tú que eres el dedo paternal. Tú que eres la dulzura de Dios. Quédate conmigo, Espíritu de Dios. Fortalece mi vida, fortalece mi ser. Muéstrame
¿Cómo puedo ser mejor persona, Señor? ¿Cómo puedo entregarme al otro? Si hay cadenas, Señor, si hay muros que no me permitan llegar al otro, rómpelos, destrúyelos, Señor. Yo quiero mostrar tu rostro. Quiero mostrar que tú eres un Dios que está a favor del ser humano, que tú eres un Dios que se entrega por sus hijos. Oh Santo Espíritu de Dios, síguenos enseñando a través de Pablo, a través de los diferentes escritos del Nuevo Testamento, todo lo que tú tienes que decirnos, Señor, para que podamos seguir haciendo siempre su voluntad. Señor Jesucristo, tú que viniste a romper la historia, tú que nos mostraste que Dios es papá, tú que nos mostraste de que podemos tratarlo como papá, tú que nos dejaste esa bella oración, la cual utilizamos para saludarlo. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y que la bendición de Dios, de Dios Padre nos siga cubriendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, no se fue el internet, hemos finalizado esta parte de Romanos. Todavía nos quedan varios capítulos, pero vamos a avanzar un poco más rápido. Yo necesitaba que miráramos el capítulo 2 y 3, creo que nos abre el corazón, nos abre la mente y nos da pues herramientas para afrontar la vida cristiana. Pues entonces, que Dios los bendiga y pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vamos Gracias, a detener Rafael. la grabación.